Ужасного, что здесь есть. Меня, конечно, больше всего смущает здесь на данную секунду это узлы щитовидной железы. Узлы щитовидной железы, они большие, и выглядят они, если честно, не очень хорошо. Меня интересует вопрос, проводилась ли пункция этих узлов. Эти узлы надо обязательно пунктировать, потому что эти узлы высоко... Nadie te cuenta cómo está la salud de Denis Simplico. Claro, ningún canal está hablando con respecto a su actualización de salud, pero yo, obviamente, el Fitness y Mentira, el canal número 1 de lucha de brazos más seria con respecto a la parte de noticias, vamos a hablar un poco de la actualización de salud del hall de Ucrania que se cree ruso, Denis Simplico, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos, bienvenido a un video nuevo en el canal. Me conseguí un video bastante interesante de un canal supuestamente médico donde da mala espina todo lo que se le habló a Denis Simplico. Y Denis Simplico estaba bastante, pero bastante delgado. Se ve incluso en los brazos, en los bíceps. De hecho, vean los últimos videos del canal Body Mania. Y él habla un poquito, pero un poquito nada más, con respecto a su actualización de salud, porque como que habla un poquito, pasó un corte de publicidad de un evento que viene en mayo, y corta lo que está hablando con respecto a su actualización de salud. Ahora, en este caso lo evalúan. Recuerda que la vez pasada yo hice el video en el canal, pues lo tengo, cuando su actualización del tumor en la pituitaria, y que eso le traía problemas con respecto, que era benigno, eso sí, pero le comprimía y eso le hace producir hormona de crecimiento. Mal tenía, digamos que una condición genética supuestamente natural, que más la hormona de crecimiento que él se metía a grandes toneladas, así como le van farmacias Billy, eso le trajo más problemas. Entonces tenía que utilizar una sustancia experimental y se tenía que ver si eso funcionaba o no, porque bajo una operación era más delicada. Bueno, en esta lo analizan 3 médicos y un charlatán. El charlatán es el primer tipo que parece que le estoy colocando aquí la imagen, que es: yo entro a un centro médico y yo veo un tipo así, automáticamente yo me voy. Un tipo que tiene más músculos que él, yo me voy, porque automáticamente no es médico. Si un médico es un tipo que se pincha, un tipo que usa droga, no puede ser médico. Es como el charlatán de Israel, médico que no sé qué va, no sé qué carajo es el tipo, científico del ejercicio, un fucking hormonado. En fin, el tipo le hace, y en mi opinión yo le voy a recomendar el video, voy a colocar la captura completa para que se vayan a ese canal. El video dura exactamente 1 hora 8 minutos, para que lo vean completo, pero lo pasen rápido, porque solamente hay parte interesante. Yo me lo calé completo. Supuestamente un centro médico, él es un atleta, vamos a decirle así, un tipo que se pincha y está en esa vaina, no sé por qué razón, porque es de entrenamiento deportivo, en fin. Pero en este caso, para mi opinión, y es lo que yo veo, que el tipo es el que intenta disfrazar la situación actual de Denis Simplico, porque es como si estuviera dando palabras de aliento y estuviera intentando manipular a los doctores, decir cosas que no deben decir. Y repito, van a ver ustedes los videos para ver si opinan con respecto a lo que yo estoy diciendo, para que no digan que soy objetivo, o digan, no, Jan, estás loco. Pero en este caso, por lo menos en el minuto 40, vamos a ver 40, habla la mujer que hace la evaluación con, eso tiene su nombre, la evaluación con la máquina, así como la que hace los ecos, y le habla lo que tiene. El problema de Denis Simplico, que tuvo problemas recientes, otra evaluación, uno que ya se sabía, y es lo mismo que tiene Levan Farmaceville, tiene hipertensión. Todos los fanáticos de las drogas tienen hipertensión arterial. Y lógicamente, en dieta de volumen, ojo, muchos no lo saben, y es un peligro peor aún cuando no lo saben. Entonces imaginen que un atleta de esto esté en una dieta de volumen, alto consumo de azúcar, la insulina para arriba del infinito y más allá, y eso los jode más todavía. Por eso que muchos culturistas, estos drogadictos, se mueren sin saberlo, y resulta que tienen hipertensión no diagnosticada, como Chorrode, etcétera, etcétera. En fin, la que le hace la evaluación con la máquina, ya comienza, después hacen como un resumen de cada uno. Entonces el charlatán, que me cayó de la patada, porque sé que es la típica rata que intenta disfrazar todo,
Y entonces la chica le habla sinceramente lo que tiene de una inflamación de los ganglios linfáticos. Hablemos un poco de medicina. Recordar que él tiene un tumor en la pituitaria. La pituitaria es la glándula maestra del organismo que tiene que ver con el sistema endocrino y es el que regula temperatura corporal, la parte de la consumo de calorías, etcétera, etcétera. Y todo esto está relacionado, obviamente, o sea, la glándula, esa pequeña cosa que está en el cerebro, que está en la famosa silla de montar, pero no silla de montar, no, silla algo, eso controla el metabolismo. Ahora, Denis Simplego tiene un problema que se lo indicó tanto a la chica como como la doctora, la endocrina, porque hay una doctora que es la que mira un ojo para Rusia y un ojo para Venezuela, y un ojo para acá y un ojo para allá. En esa tampoco confío en la que evalúa con análisis y la endocrina, porque sé que están hablando seriamente del problema que puede tener Denis Simplego. Denis Simplego tiene un agrandamiento anormal en la tiroides. Repito, está la glándula que está en el adenoma que él tiene cerca del cerebelo, en la glándula pituitaria, y está la tiroides. Yo en mi historia he atendido clientes que tienen antihipotiroidismo. Cuando habla de hipotiroidismo es que tiene un descontrol, puede ser causado de varias formas. Mi primer cliente, hace 10, 11 años, era sobreviviente de cáncer. Le extrajeron nódulos y tuvo su vida normal, solamente cambió la voz como una voz más gruesa. Bueno, Denis Simplego tiene un agrandamiento inusual en dichas glándulas. Esta rata se le intenta disfrazar, pero tanto como la que evalúa, no sé cómo se llama eso, le indica eso. Aparte que tiene, obviamente no es un secreto, lo tiene también Levan Pharmaciability, un agrandamiento anormal del corazón. Recordar que todo tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con el oxígeno, etcétera, etcétera. Si no hay un buen funcionamiento del corazón, eso te va a traer problemas. Obviamente tiene un agrandamiento, y todos los culturistas y todos los que usan cualquier tipo de droga tienen un agrandamiento del corazón. No son anomalías o mutantes que los fanáticos de la droga se enamoran de ellos porque se ven grandes, físicamente bien para ellos, porque se ven con mutaciones. Esas mutaciones también las tienen de forma interna, sobre todo, repito, hígado, que es un órgano fuerte, pero crece también, y en este caso en el corazón. Tiene un corazón agrandado de forma lógicamente inusual. Aparte, que sigue teniendo problemas en el riñón, tiene problemas con respecto, que eso es más sencillo, de hecho yo lo he tenido a lo largo de mi vida, por eso me cuido además, que es tiene esto que piedras en el riñón tiene más de 6 milímetros, que bueno, eso con ejercicio cardiovascular, con agua, con una buena dieta, eso se elimina, y se puede eliminar con otro tipo de droga suave, como ejemplo Roquantinex. En este caso, digamos que será el problema menor que podría tener. Entonces, el problema es que, como le dice la doctora, como están viendo en pantalla, el problema es que tiene que ser monitoreado, y el payaso lo habla de otra forma. Tiene que ser monitoreado porque el riesgo de ese agrandamiento es que pueden haber, como le dice aquí, no pasemos por alto nada desagradable en el futuro. Por supuesto, necesitamos hacer esto antes del examen, porque el otro le intenta decir como marearla. Yo creo que veo el calvo, ese hijo de las 1000 guayabas, que intenta disfrazar todo y habla de los nódulos múltiples. Para una persona normal quizás podría ser un poco menos llamativo el famoso bocio multinodular, pero una persona que es fanática a las drogas, a los esteroides, que ha usado esteroides por más de 20 años, es dramático. Como ya dice, no pasemos por alto nada desagradable en el futuro. Denis Simplego Cardíaco se ve, te está viendo al
expertos, porque ahora todo el mundo es experto, usan 1.500 millones de drogas, saben un poquito de la teoría de cómo funciona el organismo y ahora son expertos. En fin, en este caso tienen que hacerse una evaluación constante para súper más profundo, para descartar malignidad. O sea, DNA Simpleco podría, de arriba está salvado, vamos a decirlo, pero podría tener cáncer de tiroides por el abuso de hormona de crecimiento, porque obviamente él, teóricamente, la produce a nivel exagerado de forma natural y obviamente eso lo descontroló con el abuso de hormona de crecimiento. Que estaba escuchando los que vieron mi video, los que van a ver mi video con respecto a Levan Pharmacias-Billy, que por ahí lo tengo montado, de los ciclos de Levan. En este caso es como si estuviera consumiendo actualmente unidades de hormona de crecimiento. No creo que sea tan estúpido para estar utilizando hormona de crecimiento sin que nadie lo sepa, sino que el tipo tiene tan descontrolado la hormona de crecimiento que es como si estuviera utilizando hormona de crecimiento exógena. O sea, está mal. Ahorita está, lo puse en Body Manía, está con la hermana. Y, por cierto, esto también es delicado. O sea, puede seguir entrenando, pero hay una cosa también que es llamativa, que no lo dice. Recordar que, ejemplo, ¿cuáles son los ejercicios típicos del arm wrestling? 1, ejercicios isométricos. Y 2, cuando los atletas que ven este video y los que son fanáticos ya con tiempo, en el momento cuando tú haces una pulseada es con ausencia de oxígeno, y en este caso cuando tú estás en un combate tenso, esa parte, cuando tú tienes y estás como maniobra de Vansalva, los que hacen powerlifting lo saben, eso es contraproducente porque puede haber más presión intraabdominal y eso para un hipertenso es sumamente peligroso. Pueden estirar la pata por no controlar eso, pero esos son sus normales, no lo dicen. Y en este caso me veo los comentarios que colocaron en este canal y la mayoría o los que son rusos o son estúpidos o serán de estúpidos, porque si tú tienes cualquier tipo de anomalía no es normal, y parece que no están entendiendo lo que están diciendo los doctores aquí. No están diciendo que te vas a morir mañana, pero están diciendo que tienes problemas, que tienes hipertensión, que tienes el corazón agrandado y que tienes nódulos que tienen que ser chequeados lo más pronto posible. Y también tiene anemia y tiene deficiencia, lógicamente, de hierro, por eso es más flaco. Algún problema tiene por ahí de Simpleco. Dice esto, ellos hablan, en su caso, que algunos tumores son clásicos y simples, no se centran en ellos. No están hablando de otra parte del organismo, porque en esta parte le chequearon el páncreas y otras partes del cuerpo. Es cuando habla la endocrina, que es la que sabe de esto, y lo que dice en su opinión que necesita ser corregido. Y le habla de la persona más seria y te repito, ¿cómo odio a ese calvo? Le hablan de los niveles de sangre, todo está perfecto. Entonces le habla la parte, dice, vamos a hablar lo peor. Dice el cual, como ven en pantalla, lo que más me preocupa ahora mismo, por supuesto, son los nódulos tiroideos. Parece que esa parte, o yo soy estúpido y no estoy entendiendo la traducción que está haciendo YouTube del ruso, pero dice, son grandes y francamente no tienen buen aspecto. Y bueno, le pregunto si los han puncionado. Definitivamente hay que puncionarlo. Son altamente cancerosos. Repito, son altamente cancerosos desde mi punto de vista, y recalca, no tienen buen aspecto. Denis, obviamente, él está en su teórica calma,
Habría que ver un experto en señales corporales. A mí me gusta mucho esta parte. Brazos cruzados. Habla que son irregulares y antiestéticos. Obviamente ahí está boom, 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 boom. Por el miedo de decir esto. Dicen que mide casi 4 centímetros los nódulos. Que una zona no le preocupa tanto. Una de las cosas que le preocupa a la endocrina es que esos nódulos presionen algún órgano vecino. Le puede trancar, lógicamente. Incluso debería ser incómodo para comer, no sé, no soy experto. Indica su recomendación es que debe abordarse lo más temprano posible. Suministrar un tipo de sustancia. Dice, hemos descartado el peor tipo de cáncer, pero en el futuro estos nódulos deberán ser aspirados en un mes para ver si están creciendo y si todo es benigno. O sea, hay que hacerse un chequeo constante de N-Simpleco. Y repito, a mí me preocupa el tipo calvo que está aquí. Dice, se necesitará hacer un tratamiento serio. ¿Cuál podría ser la causa? Y una cosa que indica la doctora, y ahí yo dejo una eterna incógnita, y ella dice, a mí lo que me preocupa como endocrinóloga es que las pruebas fue la alta hormona somatrópica. O sea, vamos a estar claros. ¿Por qué a ella le parece extraño? Obviamente como endocrina sabemos que si hay una anomalía con respecto al crecimiento o a la síntesis de hormona de crecimiento a nivel inusuales, para una persona que la produce más puede tener una incógnita, pero cuando hay demasiada, hay algo sospechoso. Coloca en la casilla de comentarios. ¿Ustedes creen que N-Simpleco actualmente, a pesar de los problemas, sigue usando hormona de crecimiento? Esa yo creo que es la sospecha que tiene la doctora. Y habla, bueno, de la hiperestimulación constante. Dice, pero aún así hay que comprobarlo. La TSH está suprimida. Si la hormona estimulante de la tiroides está suprimida, la fracción total de la hormona tiroidea, como dice la doctora, que tenía un cansancio cuando enfrentó a Hermes Gasparini. Y ojo, digamos que lo menos malo que le podría pasar a N-Simpleco es que él termine sufriendo, y eso lo coloco yo, termine sufriendo hipotiroidismo. Una de las síntomas de las personas que sufren hipotiroidismo es cansancio. Que aumente de peso no necesariamente está relacionado, puede ser lo contrario, pero una de las cosas puede estar sufrir cansancio extremo, y él supuestamente lo sintió ante combatir contra Hermes Gasparini. O sea, tiene problemas en el corazón, en la tiroides, en la pituitaria, que debe cuidarse. Entonces, recordar, también esto es problemático porque también depende si la persona tuvo años, aunque les he hecho exámenes, pero de otro tipo. Yo hasta ahorita no he visto o no recuerdo si indicó que se ha hecho exámenes con el cardiólogo. Si una persona tiene una hipertensión escondida o que no sabe, es peor la silenciosa, porque ya le ha traído lógicamente consecuencias de poco a poco. Sigan usando drogas, papá, sigan usando drogas. Sí, hay muchos problemas desde este punto de vista con respecto a la cabergolina. Dice, ¿alguna vez has usado este medicamento? No. Recordar, y eso tampoco le indicó al doctor, porque yo creo que fue otra clínica donde se hizo, cuando le hizo el examen de pituitaria, creo que es otra clínica, porque no está el mismo doctor. Yo no veo en el video que N-Simpleco está hablando, sinceramente, que mira, sí, la primera doctora, a menos que le haya indicado previo al video, para no exponerse tanto, que la doctora, la de una mirada para China, una mirada para Venezuela, le indicaba que eso es común, los deportes de fuerza, los agrandamientos del corazón. No, ella lo dice, no es que sea común, es común para los usuarios que usan drogas de mejoramiento, que es totalmente distinto. Pero en el video no dice, porque menos que se lo hablaron previo, para no seguir hablándolo, que él fue un abusador de drogas de mejoramiento físico. Pues eso no se menciona en el video. Debe ser que todos ya lo saben. Dice lo de bajar la prolactina. Y repito, la endocrina y la chica que hacía la evaluación con la maquinita, siempre se me olvidó cómo se llama, la que evalúa con la máquina, son las únicas personas serias en el video. Vean lo que le dicen a esta charlatán, por cierto, que es bastante interesante.
O el tipo es el tipo que provoca escupirle un ojo. Es lo que le dice el charlatán. Dice, si esta es una hormona somatrópica natural y el mismo factor de crecimiento natural IGF-1, debería esta persona bajar sus niveles. Y él dice claramente, no es natural, no hay tal cosa aquí. Bueno, y se ríe, en el sentido que tiene esta anomalía. Sí, es una anomalía y ha estado con él toda su vida, dice el charlatán. Ella lo ve, hermosa la chica, por cierto, y dice, suerte que no ha llevado nada. O sea, ahí está la parte de la medicina y la hipocresía. Uno puede decir que es natural cuando ha usado 1.500 millones de drogas. Una cosa que de repente, vamos a suponer que tuviera una condición previa de producir hormona de crecimiento, pero el abuso de drogas lo hizo incrementar esa hormona de crecimiento. Como ven, bueno, si quieren ver el video completo, repito, está acá. 236 seguidores, es una clínica. El tipo medio visto ahí la clínica, por lo que veo por la miniatura, veo que han evaluado a otros fanáticos de la droga, que provoca hacer un video si no han visto el video mío, porque también han entrevistado o han evaluado a Sergey, el ruso que tiene cara como si tuviera síndrome de Down. También lo evaluaron con este doctor charlatán. Ah, por cierto, hablando de doctor charlatán, vean la miniatura del video. Es como una miniatura falsa de mostrar una imagen, parece como le dicen gigachat, este tipo que tiene una cara perfecta, cuerpo perfecto. Supuestamente Denis siempre coge de la mano izquierda mía, no se ve una característica, se parece un papi, un artista de Hollywood con el doctor. O sea, hasta así intentan disfrazar como que él está bien. Así funciona el mundo de las drogas, los charlatanes que usan droga y el mundo de la medicina. En fin, llegaron hasta el final. Gracias a todos, papá. Y Denis siempre que está en problemas, pero problemas serios. Sigan usando mágico y el próximo será Levan Farmacias Billy. ¿Opiniones? Síganme para más.